¿Están listas y listos? Bueno, para no variar, muchachos hombres, pues somos muy poquitos entre tantas bellas damas. Entonces quiero pedirles una disculpa de antemano a los muchachos, porque me estaré dirigiendo siempre al grupo como muchachas. Ustedes no tomen ninguna decisión de ninguna naturaleza, por favor, pero lo vamos a hacer en atención a que la mayoría son mujeres. ¿De acuerdo? Bien. Repito, como no es examen, pues yo creo que ya lo que hayan puesto será suficiente, ¿no? Ahora, me gustaría que algunas de ustedes, así de manera totalmente libre, nos comentaran, nos leyeran lo que pusieron. Recuerden que no hay únicas respuestas, ¿ok? Pero es importante que hagamos esta dinámica. Quien quiera, alguien que... Adelante. Es orientar a los educandos en la búsqueda de nuevos conocimientos. Para mí, educación es una actividad dinámica que involucra enseñar y aprender, donde participamos ambos, el que enseña y el que aprende. A veces estamos en una o en otra. En cualquiera de las dos áreas. Por eso digo que es una actividad dinámica. Muy bien, gracias. A ver. Es un proceso o forma de enseñanza y aprendizaje. Gracias. ¿Quién más? Es la transmisión de conocimientos de una generación a otra. Muy bien. Es el proceso en el cual se socializa la cultura, el conocimiento, se comparten valores y se reproduce un perfil demandado por la sociedad y el contexto. Muy bien, sí. Bueno, yo le puse lo siguiente. Para mí la educación es un arte de enseñanza que nos nutre de conocimientos y nos prepara para la vida. Muy bien, muy poética. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, nada más les quiero pedir un favor a todos. Pongan atención a lo que los demás están diciendo. Acuérdense que yo hace un momento les dije de estar compartiendo. ¿Okay? Podemos o no estar de acuerdo, se vale, pero la idea es que tengamos información que pueda enriquecer nuestros propios conceptos. ¿Okay? Yo puse que es todo lo recopilado a través de la vida desde que nacemos. Para mí es compartir enseñanzas para tener una mejor respuesta ante los acontecimientos o acciones que conllevan determinada actividad. Es decir, transmitir hechos para resolución de problemas o acciones determinadas. Vamos a votar por ti para gobernador del estado de Tamaulipas. Muy bien, muy bien. Ok, si escuchamos, podemos inclusive pensar en que los conceptos o las definiciones de cada uno de ustedes tienen cierta orientación, ¿no? Y seguramente que más que tiene que ver con su propio proceso educativo teórico, probablemente tiene más que ver con lo que están haciendo actualmente en su actividad cotidiana. ¿Okay? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque cuando yo analizo un concepto o una definición, para que esto quede realmente claro, tengo que acudir a quien la está dando o la está haciendo. Elide Gortari, que sí es pariente de quien ustedes están pensando, era un sociólogo, que además era muy bueno, y él definió la ciencia de una manera fabulosa según mis propios criterios. La ciencia es una explicación racional y objetiva del universo. Eso es ciencia. ¿Okay? Y me pareció fabuloso. Pero para que me pareciera fabuloso, no solamente por el texto, tuve que remitirme un poco a la biografía e historia de Elide Gortari. Y entonces entiendes por qué dice lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces, texto sin contexto es pretexto. ¿Okay? Si tú le pides a un chavo que haga una biografía de Benito Juárez y esa biografía nunca la conecta con la vida cotidiana, pues no tiene sentido saber que nació en San Pedro Galatá y que está en Oaxaca. No tiene sentido. No lo puede relacionar con algo concreto. ¿De acuerdo? Por eso es importante que tengamos esta formación. Ok.
Hablamos en general de lo que consideramos que es la educación. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ahora, a partir de esos conceptos, de esas definiciones, ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Por qué debe de existir la educación? ¿Cuál es su sentido? ¿Qué busca la educación? Entonces respondemos también esa pregunta, por favor. ¿Cuál es, según tú, el objetivo de la educación? Nomás es una, ¿Listas? No es el decálogo, o sea, no son 10 objetivos, busquen nada más uno y quédense con eso. ¿Sí? A ver, otra vez, quienes no hayan compartido, que me hagan el favor de compartir. Sí, adelante. Formar personas con valores y prepararlas para afrontar cualquier situación que se siente en la vida. ¿Más? Brindar al ser humano una formación integral que le permita resolver cualquier situación. Que desempeña una función social. Ha desempeñado toda la vida una función social. Ese es el objetivo de la educación, desempeñar una función social. ¿Más? Sí. Formar individuos capaces, con valores, competentes para la integración, para formar parte activa en la sociedad. Muy bien, ¿alguien más? Que el alumno adquiera conocimientos, habilidades y destrezas que le ayuden a desenvolverse en su contexto social. Perfecto, ¿alguien más? Sí. Para mí el principal objetivo es educar, formar, para que el alumno vaya hacia un objetivo claro. Reproducir un perfil deseado por la sociedad según el momento histórico que se vive. A ver, no sé si se dieron cuenta, pero la definición o el concepto que están dando como objetivo otra vez tiene que ver con su vida cotidiana. ¿Ok? Porque la orientación es hacia una educación, a lo mejor en algunas de las respuestas, más de carácter formal, ¿no? Se mencionó, por ejemplo, la palabra alumno, se mencionó, por ejemplo, la palabra formación, etc. Esto es bien importante, porque dependiendo del concepto que nosotros tengamos de educación, es como generamos actividades relacionadas con la educación. ¿Ok? Y esto es muy interesante, porque de pronto un modelo de educación no necesariamente es un modelo teórico. Para muchos de nosotros, inclusive puede ser el modelaje de algunos de nuestros maestros o inclusive de nuestros propios padres. Yo castigo al alumno cuando hace algo que está mal, porque yo, gracias a los castigos que mi padre me dio, hoy soy una persona de bien. Y asumo que en la medida que yo sanciono a los alumnos, ellos van a ser tan buenos como yo. ¿Ok? Por eso es bien importante que tengamos claro cuál es nuestro concepto de educación y qué creemos nosotros que persigue la educación como tal, de manera general. De hecho, algo que es importante que en su momento analicemos es: ¿las escuelas educamos o instruimos? ¿Es diferente educar que instruir? Es importante porque la participación que en su momento tienen los padres de familia en las actividades educativas tienen que incorporarse como un elemento central para la generación de planes educativos en las escuelas preparatorias, en los procesos de bachillerato. Quienes de ustedes son psicólogos saben que de aproximadamente hace unos 15, 20 años hacia acá, en México de manera particular, pero en Latinoamérica de manera general, la adolescencia se hizo más grande como periodo.
Una de las características que promovían la ruptura, digamos, de esta etapa o el tránsito de la etapa de la adolescencia hacia la adultez tenía que ver con asumir de manera individual y autónoma responsabilidades, entre otras, salirse de la casa o trabajar, sostenerse, qué sé yo. Situación que en la actualidad está empezando a suceder entre los 23 y los 24 años. Por lo tanto, esta determinación de Piaget y compañía de que la adolescencia empieza a los 12 años y termina a los 18, bye. ¿Sí? Inclusive en algunos casos todavía vemos niños jugando con carritos y niñas jugando con muñecas a los 15, 16 años. ¿No? Pues hay una situación de carácter social que está haciendo que los procesos evolucionen o involucionen de tal forma que hay cambios. Y tenemos clarísimo que la etapa del bachillerato es una etapa en la que el porcentaje más alto de nuestros alumnos se encuentran instalados inclusive en la pubertad, ni siquiera en el periodo de la adolescencia. Y esto es importante que lo tengamos claro, ¿ok? Porque no es el control de grupos lo que promueve la generación de mejores personas. No. Y la directora pasa y te dice que debes de tener a tu grupo callado. Y tu grupo debe estar tranquilito y con las manos limpias. Y cuando tú preguntas, ¿y cuál es el objetivo de esto? Probablemente te encuentras con que no coincide con lo que pusiste ahí como objetivo de la educación. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. A ver, ahí tienes en tu espacio, también en la hojita, 5 espacios para que concluyas a partir de lo que escuchaste que era la educación y de lo que escuchaste que era el principal objetivo de la educación. Esta hojita tú te la vas a llevar, así es que vas a tener tiempo de hacerlo y yo te voy a dar tiempo antes de terminar la charla para que lo hagas. Pero sí me gustaría ahorita que pusieras lo que para ti puede ser como una primera conclusión de lo que escuchaste, de lo que dijeron los demás, de lo que dije yo, y lo dejes registrar. ¿Okay? ¿A qué conclusiones llegas? Adelante. ¿Bien listas? Personalmente creo que en la educación es más estratégico hacer preguntas que hacer respuestas. Y cuando tú tienes la habilidad de hacer preguntas generadoras con los muchachos, puedes lograr cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la disciplina, estas palabras de por qué lo hiciste, estas preguntas de por qué lo hiciste, más que la búsqueda de una respuesta, es la presentación de un reproche. Listos y listas. Por eso les digo que es bien importante tener un manejo adecuado del lenguaje. Voy a ponerles un ejemplo de algo que sucedió en un país lejano, del cual ni el nombre recuerdo, como diría el escritor, pero es el diálogo entre dos personas. En este país, para algunas mujeres, o para un porcentaje muy alto de mujeres, es muy difícil ser puntuales cuando esperan al novio para salir. Y entonces se trata de un momento en el que era muy importante la presencia de ambos de manera puntual, razón por la cual establecieron como
la hora de la cita a las 8 de la noche y el lugar la casa de la novia, porque en ese país se acostumbraba que los hombres iban a visitar a las novias. Y entonces, pues esta mujer, con el objetivo de cumplir puntualmente con el horario, se tuvo que levantar, no sé, a lo mejor a las 4 de la mañana para bañarse y arreglarse y estar lista a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche efectivamente ella estaba perfectamente lista con todo lo que necesitaba para acudir al evento. Pero entonces, pues el galán no llega. Alrededor de las 8:30 más o menos, timbran a la puerta de la casa, abre la puerta y se encuentra con un tipo ensopado, todo mojado, con los puños de la camisa remangados, sucio y con cara de perdona. Y entonces ella pregunta, señalando su reloj, ¿son estas horas de llegar? Y él responde, discúlpame, se me ponchó la llanta del carro y como ves está lloviendo y por eso vengo así. Y entonces ella le vuelve a decir, siempre me sales con alguna justificación. Esto, como sucedió en un país diferente, pues a lo mejor no es familiar para ustedes, pero pueden entenderlo. Aplicando, haciendo un esfuerzo importante, pueden entender. ¿Okay? Bueno, ojo, este es un diálogo completamente común, pero no es un diálogo normal, porque en este diálogo no hay comunicación. La primera pregunta en realidad no busca respuesta, es la manifestación de un reproche. Fíjense la lógica. Si son las 8:30 y a esa hora está llegando, esas son horas de llegar. ¿Se entiende? Si hay lógica en el discurso, él tendría que haber respondido, ¿son esas horas de llegar? Sí. Pero él entiende que detrás de lo verbal hay una intención, y la intención es el reproche. Por lo tanto, él no responde a la pregunta. Por lo tanto, él no responde a la pregunta. Aterrícenlo en su relación con sus alumnos. Él está respondiendo a lo que él considera la intención de la pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos tantos problemas para comunicarnos con los adolescentes? Porque no somos asertivos. Es decir, detrás de lo que nosotros decimos o escuchamos siempre va a haber una intención afectiva, esto está claro, pero somos nosotros quienes respondemos o no a esa intención, y podemos hacerlo mediante una aclaración. Pero finalmente el tipo responde disculpándose porque llegó tarde. Y luego, ¿qué le vuelve a decir la mujer? Todavía evidentemente molesta, siempre me hace salir con una justificación. Ojo, él se disculpa ante algo que no le han solicitado. Y todo el diálogo se genera en función a un supuesto. Ahí no hay comunicación. Porque la característica más importante de la comunicación es poner en común algo. En este caso no se está poniendo en común. Sé que estás muy molesta, me doy cuenta que estás muy molesta, pero estoy llegando a esta hora, es decir, si son horas de llegar, porque me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Sé que no debió de haber sucedido, pero sucedió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ¿qué hago? ¿Se entiende? Hay una cantidad impresionante de problemas de pareja que se solucionarían con una comunicación asertiva. Y esto se traduce en actividades cotidianas de comunicación con todo nuestro entorno. Con todo nuestro entorno. Entonces, el aprendizaje que se genera como consecuencia de la relación que establezco en mis actividades cotidianas, por supuesto que afecta o beneficia las actividades de carácter educativo que tengo con los alumnos. Pero entonces no tengo que pensarle cómo le hago para cambiar a los muchachos. No, porque no funciona. Tú piensas cuántas personas en tu vida has querido cambiar desde hace 5 años y sigues pensando cómo le vas a hacer para cambiar. ¿Por qué? No está en tus manos cambiar a los demás. La gente cambia cuando siente la necesidad de cambiar. Y en su momento lo que puedes hacer con tu cambio es generar esa necesidad. Pero no antes. ¿Se entiende? Por eso el nivel de comunicación que en su momento nosotros generamos con nuestro entorno debe de beneficiar la estrategia educativa para que en su momento esta comunicación pueda ser tan buena
como lo que tú necesitas con los propios estudiantes. ¿De acuerdo? No vamos a platicar qué fue lo que concluiste, eso te lo quedas tú. Pero aquí lo importante es que tus conclusiones tendrían que estar dirigidas hacia lo que vas a hacer. Ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta, eso se tiene que convertir, como te dije en un principio, en vida cotidiana. ¿Okay? La educación no es una panacea en donde todos nos movemos y solamente cuando prenden los reflectores es cuando tú educas. Tú estás educando todo el tiempo, estás formando, estás estableciendo una relación a nivel de comunicación que afecta a la vida de los demás. A lo mejor en este momento no tienes idea, porque bueno, queda claro por sus características físicas que todos son de los 80s para acá, pero algún día esto que dejaste de hacer va a afectar a los muchachos de una manera positiva o negativa. Y muy probablemente muchos de los muchachos que en su momento tienes a tu cargo van a tomar la decisión de estudiar una carrera más que por la carrera misma, por el modelaje que hiciste tú en esa carrera, o la van a odiar. El impacto que genera tu vida en la vida de los jóvenes es un impacto muy importante, no lo puedes dejar de lado. Inclusive para quienes no están trabajando directamente con los alumnos, por ejemplo en cuestiones de desarrollo curricular, también es bien importante, porque lo que uno hace ahí también determina mucho lo que los muchachos van a hacer en el futuro. Nosotros, ¿no?, en la década de los 90, que éramos adolescentes, por supuesto, éramos la esperanza de los grandes de aquella época, ¿no? Y nos decían, ustedes son el futuro de México, y todo este rollo demagógico, ¿no? Y ahora tendrías que preguntarte, de aquello que te dijeron, ¿qué estás haciendo ahorita para realmente mejorar las condiciones de vida de un país como el nuestro? ¿Te gustaría que fuera mejor el país? La siguiente, por favor. Bueno, la gran mayoría de los conceptos que se generan alrededor de la palabra educación aluden a dos estrategias o a dos prefijos grecolatinos. Uno es como educare y el otro es como ducere. ¿Okay? Son como dos de las líneas ideológicas que le han dado sentido desde el concepto de la educación al tipo de educación que se genera en todo el planeta. ¿De acuerdo? Ustedes en la parte de abajo pueden ver un recuadro con dos frases, desde afuera, desde adentro, y que trata de recuperar como la estrategia educativa que a partir de estas dos acepciones han hecho que los educadores o que las personas dedicadas a la educación actúen en función de los demás. Es decir, cuando nosotros hablamos de que la educación toma como base epistemológica o teórica la palabra educare, educa desde afuera, utiliza elementos externos para inducirlos en la parte interna del alumno, del aprendiz. Y en el caso, cuando decimos que es una tendencia más hacia adentro, es rescatar de lo que adentro tiene el sujeto, ponerlo en contacto con la realidad y entonces construir conocimientos, habilidades, destrezas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, la palabra educare es poner en el sujeto, y la palabra educere nos hablaría de sacar del sujeto. En un primer caso y en el segundo caso tiene que ver con los procesos educativos. O pongo adentro o saco de dentro. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. El ejemplo más claro sería en el caso de educar. Las palabras más relacionadas con educación estarían en instruir, domesticar o entrenar. La educación tendría como objetivo, por lo tanto, cualquiera de esos tres elementos. ¿Ok? Decirle a la persona lo que tiene que hacer. El aprendiz, ahí sobra una, es una tabula rasa. Esto es una idea muy funcionalista posterior a la Revolución Francesa, que se distribuyó por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, si cuando el niño nace es una tabula rasa, yo puedo llenarlo de lo que yo necesite. Y un autor interesante en psicología, que fue John Watson, él inclusive dijo, a mí denme 12 niños y se los convierto desde estadistas hasta prostitutas. Porque como es una tabula rasa, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera, ¿no? Y había el doctor Mendeleev y todo su séquito, ¿no?, de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los experimentos con judíos sobre todo, decían es totalmente cierto, porque lo que hacían tenía una repercusión muy concreta. Entonces,
Esto significa que cuando nosotros buscamos formar, educar, lo hacemos desde afuera hacia adentro. Dado que adentro no hay nada, entonces nosotros por medio de la educación vamos llenando aquello que consideramos que está vacío. El aprendiz es una esponja, poner dentro lo que está afuera, enseñarle al alumno o al aprendiz lo que necesita aprender. Él no sabe, pero yo sí. Y entonces yo que sí sé, pongo dentro de lo que creo que se necesita. En ese sentido, el profesor o el adulto enseña y el estudiante aprende. Es una dinámica muy clara. Si yo soy el que sabe, entonces en la medida que tú me pones atención, aprendes. Si tú no me pones atención, no aprendes. ¿Sí está claro? El aprendizaje es consecuencia de la enseñanza. Hay alguien que enseña, hay alguien que aprende. Si no hay alguien que enseña, pues entonces no hay aprendizaje. Y finalmente el centro del trabajo educativo está en el profesor. ¿Sí? Por eso las instituciones permanentemente están capacitando a los maestros para que tengan más habilidades y aprendan más, porque es solo por medio del maestro que el alumno puede aprender. Este es un modelo de trabajo en educación conductista. Por lo tanto, lo que trataré de hacer es buscar elementos que me permitan, por medio del reforzamiento, motivar la atención del alumno. Y solamente tengo dos elementos: o te premio o te castigo. Si no pones atención, te sales, después de un castigo. Si pones atención, te incremento tu calificación, es otro reforzamiento. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando un alumno está toda la clase o toda la sesión de trabajo dando lata? ¿Qué pasa con los demás alumnos? ¿Y qué hacen los demás alumnos cuando se distraen o se fastidian? Maestro, sáquelo, ¿no? ¿Y qué es lo más fácil? Sacarlo. ¿Será lo adecuado? Pero este tipo de situaciones de vida cotidiana, por eso les digo, hay que reflexionar eso. Alguien de ustedes me va a decir, en el capítulo 4 de 6 estudios de psicología de Piaget, ahí ¿qué vas a hacer? Sí, porque si hay un show ahí, de pronto ya te quiero ver que te sales a la biblioteca a sacar el libro, si lo tienes, y luego regresas y a ver qué dice que... No, ahí ¿qué vas a hacer? Nos regresamos dos, por favor. Perdón, una nada más. Lo siguiente, ¿qué vas a hacer? ¿Educación desde educare o educación desde educere? Vamos a ver, enseguida, por favor, gracias. La siguiente. Ahora, la línea desde educere, la siguiente, por favor, cambia, tiene un sentido diferente. Construir, compartir, innovar o crear son palabras mucho más relacionadas a nivel de sinónimo con la educación. ¿Tú recuerdas cuando estaba chiquito que de pronto en la escuela, sobre todo, tú decías cosas raras? Porque luego es otro asunto, ¿no? Que luego nosotros somos raros, ¿no? ¿Que va a ser maestro? Sí, pero todo va a salir bien. Pero si eres maestro va a salir mal, ¿o qué? Es que es maestro porque no encontró chamba, ¿no? Y pues entonces se dedica a eso en una escuela. No, lo que pasa es que se mete en la escuela, como hay muchas vacaciones, por eso. Entonces, cuando tú tomaste la decisión de la carrera que hayas estudiado, de la actividad que realices, hay gente a tu alrededor que dice, no, sí, pues es que lógico, es como el rarito de la familia, por eso decide estas cosas. Es así medio extraño. Si te fijas, el tiempo se la pasa viendo a los demás, y es medio raro. Lo que es cierto es que cuando muchos de nosotros éramos pequeños y hacíamos algo, decíamos algo raro, el maestro, el papá, la mamá, el abuelo decía, no inventes, ¿no? No inventes. ¿Por qué? Porque inventar significa que te sales de una realidad que ya tiene un límite. Y salirte de ese límite puede ser peligroso. ¿Recuerdan esta canción de, no recuerdo el nombre, pero de aquel que construyó castillos en el aire? Y construyó castillos. Si ustedes ponen atención a la letra, hay un momento en que le dicen idiota, porque no es igual a los demás, porque todos tenemos que ser iguales, porque todos debemos de tener el mismo comportamiento. Esto es como la lógica educativa de educare. En educere esto cambia. Y la verdad es que no necesariamente un país como el nuestro está preparado para asumir una responsabilidad de esta naturaleza, porque aquí exactamente es sin inventes. La frase correcta tendría que ser esa: el aprendiz tiene conocimientos previos. Todos los alumnos, antes de que te conocieran, ya sabían muchas cosas de la vida.
Yo no sé si buenas o malas, pero ya tenían conocimientos. ¿Cuáles?